con tu Biblia a Romanos 12, que es donde vamos a parar en un segundo. Como sabéis, hacemos series de conversaciones normalmente en Icono, donde tratamos algún tema. Una vez al año normalmente seguimos un libro tal y como está escrito en el Nuevo Testamento o en la Biblia, como hicimos con Efesios hace unas semanas. Y a veces empezamos series nuevas de otras cosas, de ideas o de temas o de preguntas o no sé, cosas que necesitamos hablar o que creo que necesitamos hablar. Mientras escucho en conversaciones, os escucho hablar, nos escucho ver, escucho cosas por ahí. Y hoy no es uno de esos días, hoy no vamos a empezar una nueva serie. Para los que quizás sois parte de Icono desde hace poco tiempo, un par de veces al año, 2 o 3 veces al año, paro un domingo y veis una cabecera como la que acabáis de ver, que es más de casa, ¿ok? Acabáis de, no sé, veis lo que se llama Aquí y Ahora. Y la idea es una cabecera que tiene que ver con nosotros. Porque de vez en cuando me gusta parar en este viaje en el que estamos juntos, pisar el freno, aparcar el coche, salir todos del coche, no sé si esta metáfora está resonando, pero salir del coche en medio del viaje, estirar los pies y recordarnos qué es lo que está pasando aquí y quiénes somos y tocar una idea, un tema de quiénes somos. Porque hay cosas peores como comunidad a la iglesia que le puede pasar, y mi pasión, sabéis, es la iglesia local, es esto que pasa aquí, somos nosotros, esta casa, que olvidar qué estamos haciendo aquí, quiénes somos. Y es fácil, a la iglesia le ha pasado por mucho tiempo. A lo largo de los 2000 años que llevamos haciendo esto, que llevamos haciendo esto, a veces es fácil olvidarse. Entonces, hoy quiero hablar de casa, y eso va a ser en un segundo. Pero quiero antes decirte qué vamos a hacer la semana que viene. Y la semana que viene empezamos una nueva serie y estoy súper, no sé, iba a decir animado, pero con ganas de empezarla. Es una serie que se llama Extra. Mira de qué va la serie, te lo cuento en un segundo y luego te cuento un poquito más. He raised his hands to heaven on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain, he troubled the sea, hit the wind, his chariot the wheel, he stepped on land, stood on the shore, and declared that fast there wouldn't be no more, but it's over and over, oh no, God's gonna ride on the winning tide. Muy bien, eso es. Extra. No sé si se entiende. Tenía que decir, extra, tendría que decir. No sé si cuando lo hablé con las personas que están detrás de esto y que hicieron el vídeo, por cierto, está increíble, me encanta la creatividad. Tardó un rato en pillarlo. Extra, ¿no? ¿Extra de qué? ¿De chorizo? Okay, no sé. Y luego es como, sí, ok, ya lo pillo ahora. ¿De qué va esta serie? Lo voy a explicar. Es una serie. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis visto cómo funciona el mundo? Y los cristianos vivimos en ese lugar que yo llamo es la frontera de la realidad. Es la frontera entre el reino y la frontera y el mundo, ¿sí? Vivimos en el reino, pero estamos en ese lugar. No somos del mundo, somos parte de un reino aparte, pero vivimos en el mundo, como dijo Jesús, y vivimos en esa frontera tan complicada. ¿Y de qué va esta serie? Muy fácil. En términos concretos, es una serie en la que cada domingo vamos a traer una noticia y la vamos a leer desde la Biblia. Es decir, vamos a leer malas noticias y vamos a ver las buenas noticias del Evangelio. Y lo que queremos hacer es aprender a tener esa conversación con la cultura a nuestro alrededor. A tratar de ver cómo, no sé si os pasa, pero noticias, pero también memes o redes sociales, y ves algo y dices, ok, ¿cómo reacciono ante esto? Y por 5 semanas vamos a estar hablando de eso, de cultura a través de las noticias y lo que el Evangelio y Jesús nos dicen. ¿Estás animado para eso? ¿Sí? Aún se puede cambiar. ¿Lo cambiamos? ¿No? Ok. Alguno no sabe qué opinar aún. Ok, te lo decimos la semana que viene. Pero ven y trae algún amigo la semana que viene, porque creo que va a estar muy bien el poder ver el mundo y poder hablar de las noticias y poder hacerlo juntos. Ok, ok. Pues se ha ido. Ok. Ya no aguanta. Esto es un mensaje divino de que tengo que ir al gimnasio. De que tengo que ir al gimnasio más y perder algo de peso. Ok. Eso es, gracias. Vamos a ver aquí, que salgan el coche amarillo y los que limpian la pista. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Vamos a hablar de casa, y lo que quiero hablarte es de la iglesia del futuro. Eso es lo que se llama la iglesia del futuro. ¿Cómo te recuperas de esto ahora? Este mensaje ya no vale para nada. ¿Podemos volver a empezar todo esto? La iglesia del futuro es de lo que quiero hablar. ¿Cuál es la iglesia del futuro? Las cosas han cambiado mucho en los últimos años, no solo en pandemia, sino desde antes de la pandemia, ¿ok? Una de las revoluciones
quizás más grandes de la historia, ¿ok? Sabéis que ha habido revoluciones, revolución científica, la revolución industrial, ¿ok? Cambió la vida de las personas de una mentalidad agraria, rural, a una mentalidad urbana, industrial. En el futuro yo creo que se mirará a nuestra época como la revolución digital. Yo creo que estamos siendo parte de algo de lo que no nos damos cuenta aún. Y el futuro nos mirará y seremos parte de esa transición que es enorme, que literalmente cambia cómo seremos seres humanos. Y eso me hace pensar en quiénes somos como iglesia y cuál es el futuro de la iglesia, cuál es nuestro futuro. Y tengo un objetivo específico y quiero dejarlo claro. Cuando hablamos normalmente de cosas de casa, como lo que vamos a hacer ahora, normalmente tengo un objetivo específico y es muy práctico, ¿ok? Es muy, muy, muy práctico, lo sabéis. A veces cuando saco esta idea de hablar de quiénes somos o paramos un segundo un par de veces al año, pues a veces hablo no sé, de finanzas y de la economía de Icono, o a veces hablo de misión, o a veces hablo de por qué estamos aquí. Siempre hay algo específico al final, algo muy práctico. Y hoy quiero decirte qué es. Tanto si esta es la primera vez que nos visitas, y quizás estás buscando un lugar del que ser parte, como aquellos que ya llevamos parte mucho tiempo, este es el objetivo final, es tremendamente práctico y es, quiero que seas, gracias Ana, quiero que seas parte de un iconogrupo, es eso, es simplemente eso. El objetivo final de toda esta conversación es que seas parte de un iconogrupo. Yo creo que tenéis esto, es una tarjeta de conexión, ¿sí? Creo que es una tarjeta de conexión, lo tenéis todos, yo quiero que lo abras un segundo, quiero que, si lo tienes, que lo abras, y aquí hay lo que se llama tarjeta de conexión, aquí que se puede romper, ¿ok? Y quiero que escuches este mensaje con esta parte abierta. Es la parte de atrás de la tarjeta de conexión donde pone cómo podemos orar por ti. Y debajo pone qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y abajo hay varias cosas que puedes marcar, pero una de ellas es iconogrupos entre semana. Quiero asistir a un iconogrupo, ¿ok? No tienes que hacer nada con eso, pero quiero que escuches el mensaje con eso abierto. Porque lo único que te voy a pedir es que pienses en marcar eso. Si ya estás en un iconogrupo, genial. ¿Por qué? Porque lo que este mensaje espero que haga es reforzar lo que ya estás haciendo, es aumentar, es mejorar, es como dice Filipenses la Biblia, ir más y más, abundar más y más en eso, ¿ok? Pero para los que no somos parte de un iconogrupo y que nos cuesta y que todos hemos vivido esas etapas donde la semana se hace complicada y es difícil y no sé, hay demasiadas cosas que hacer y no somos parte de un iconogrupo, quiero que escuches con esto en mente. Quizás es el momento de marcar esa casilla. Marcar con una X si alguien se pone en contacto contigo y podemos ser parte de un iconogrupo. ¿Por qué? Porque creo que esa es la iglesia del futuro. Porque creo que esa es la iglesia del futuro. Durante siglos y siglos, y es algo que seguimos arrastrando, la iglesia del futuro ha sido, en cierto modo, y yo sé que esto es resumir demasiado, creo que esto es generalizar demasiado. Quizás alguien no esté de acuerdo y yo podría decir, yo tampoco, pero lo voy a decir igual. La iglesia ha sido un centro de información. Eso es lo que ha sido la iglesia por cientos y cientos de años. Y es normal, ¿por qué? Porque muchas veces la información está simplemente en unos privilegiados. Desde hace solo 100 años para atrás, la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, la mayoría de la gente no sabía, no tenía acceso a información. Y era normal que la iglesia fuese principalmente un centro de información. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. La mayoría de nosotros sabemos leer y escribir, espero, y tenemos acceso a la información y las cosas han cambiado y con ello la iglesia necesita un poco, no cambiar, la iglesia es lo mismo, pero quizás redefinir sus prioridades. Y eso es lo que necesitamos hacer incluso en el liderazgo, eso es lo que hago, es estudiar hacia dónde va todo esto y a dónde quiero llevarnos para nuestro bien espiritual. Es decir, para seguir a Jesús de cerca, ¿qué es lo que necesitas? Y como digo siempre, no necesitas más información. Lo que necesitamos es otra cosa completamente distinta y eso es lo que creo que es la iglesia del futuro. Voy a mencionar algo primero y luego voy a entrar de lleno en qué es la iglesia del futuro. ¿Okay? En primer lugar, la iglesia del futuro es una iglesia a largo plazo. Es una iglesia a largo plazo. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Muy fácil. Vivimos en un mundo donde cada vez las cosas se vuelven más a corto plazo. Todo lo vivimos a corto plazo. Necesitamos los resultados a corto plazo. No sé si os pasa, pero yo cada vez que voy a un restaurante y tengo que esperar por algo de comer y tardan, y tardan, y tardan, y tardan. Y a veces, literalmente por el reloj son solo unos minutos, pero si no está ya ahí es como me empieza a poner nervioso, es como, ok, hay que protestar esto un poco, sí, porque ya están tardando bastante. Nos pasó el otro día en Vips, ok, no sé cuántos os gusta ir a Vips, pero fuimos a Vips en familia, fuimos a celebrar el cumpleaños de mi suegra. Y éramos 6 personas alrededor de la mesa, y esto es lo peor del mundo. A los demás le trajeron su comida y a 2 de nosotros tuvimos que esperar, ¿sí?
Y dices, ok, ir comiendo, empezar a comer, no pasa nada, ya llegará ahora, y la gente come y termina su comida, y tú ahí estás mirando, ok, me das una patata, ok, sí. Y te empiezas a poner nervioso, necesitamos todo rápido, ok. y yo creo que si la iglesia va a mostrar una realidad distinta, lo va a hacer con un pensamiento a largo plazo. Cuando digo la iglesia, no me refiero a un liderazgo o a una persona, me refiero a cada uno de nosotros. Si la iglesia va a ser distinta, es una iglesia que vive a largo plazo y que entiende que Dios actúa en nuestras vidas mientras seguimos a largo plazo, con compromiso a largo plazo. Poniéndolo en el ámbito de la iglesia, para muchos de nosotros la iglesia se convierte en un lugar en el que llegamos y necesitamos ya experimentar ciertas cosas en 1 o 2 semanas o 3 meses. Y a veces pasan meses o años en nuestra vida y no es que sienta demasiadas cosas, tengo una rutina, pero no siento demasiadas cosas. Y tendemos a pensar que quizás esto no funciona, o esto no sé, esto no es lo que dicen que es, o esto lo que sea. Y la idea que hay detrás de eso es una mentalidad a corto plazo como el resto de nuestra sociedad, como pasa en las relaciones amorosas. Las relaciones se viven a corto plazo, o sea, hay que vivirlo a corto plazo, y cuando se va esa primera emoción, de repente destrozamos todo, destruimos las relaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos una mentalidad a largo plazo. Y déjame decirte algo que para mí ha marcado mi vida desde hace años ya. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a largo plazo. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en años de fidelidad, no en momentos específicos de espiritualidad. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Nunca subestimes lo que Dios puede hacer año tras año tras año de seguir el camino y de lo que Él puede hacer en tu vida con años de fidelidad. Y eso lo vemos a lo largo de las historias y las narrativas de toda la Biblia. Gente que ha caminado por años y años, a largo plazo, una vida entera dedicada, caminar a largo plazo. Yo creo que esa es la clave de la iglesia del futuro, que en un mundo que vive rápido y a corto plazo con las cosas ya, venga, ya, hay que hacer ya, hay que tener resultados ya, ¿ok? Hay que alcanzar estas metas y estos objetivos, y si no cerramos todo, y si no se cumplen ciertas cosas ya. La iglesia camina a otro ritmo, la iglesia camina con otra perspectiva. Es un ritmo despacio, es un ritmo que no tiene prisa, y es un ritmo que piensa a largo plazo. Y esa es una de las bases de la espiritualidad. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, es muy difícil ver a Dios actuar en nuestra vida. De hecho, pondría algo delante de ti, y esto solo es periférico al mensaje, pero es, ver a Dios actuar en tu vida requiere años de fidelidad en el camino. La mayoría de las conversaciones que tengo con gente suelen venir a esto, es descubren a Dios después de años y cuando miran hacia atrás. Muchas veces es difícil sentir a Dios en el presente en nuestras vidas, sentir a Dios en qué es lo que está pasando ahora. Muchos de nosotros descubrimos que Dios ha estado ahí. ¿Cuándo? Cuando pasan años de fidelidad y miras hacia atrás y de repente te das cuenta, ok, aquí hay algo. Él estaba aquí en este momento, ¿sí? ¿Es por qué? Porque tenemos una visión a largo plazo de nuestra espiritualidad. ¿Y dónde pasa eso? ¿En qué área de nuestra vida pasa eso? Muy fácil. Pasa sobre todo en las relaciones, en la comunidad. En esa área específica. En todo lo demás también pasa como iglesia. Necesitamos tener una visión a largo plazo. Necesitamos mirar a largo plazo. Necesitamos tener el compromiso de decir, no, vamos a estar aquí a largo plazo. Pero eso pasa sobre todo en las relaciones. Y la iglesia del futuro es una iglesia que piensa a largo plazo, específicamente es una iglesia de comunidad relacional. Comunidad relacional. Dilo conmigo, 1, 2 y 3, comunidad relacional. Ahora lo vamos a decir como si estuviésemos despiertos, ¿ok? Y me ayudas un poquito más. 1, 2 y 3, comunidad relacional. Esa es la iglesia, ok. Me estoy moviendo demasiado. Benny me dijo antes que no me moviese mucho. Ok, me voy a agarrar aquí y no me muevo. ¿De qué estaba hablando? Ok, comunidad relacional. Esa es la clave de una iglesia a largo plazo. Y si antes os decía que la iglesia por años y años, y quizás muchos de nosotros los llevamos encima, ha sido un centro de información. La iglesia del futuro, creo, lo estoy convencido, es una iglesia que se parece mucho a la iglesia del pasado. Es una iglesia basada en ¿qué? En ser una comunidad relacional.
Ser una comunidad, ser una iglesia que pone sus fuerzas no solo en diseminar información, sino en crear estructuras de relación. En una iglesia que no solo busca el hablar, el decir cosas, sino busca el crear relaciones sólidas. Ahora, déjame poner una nota a pie de página en este mensaje. Cuando hablo de esto, normalmente como pastor, esta es mi experiencia como pastor y es de muchos colegas pastores también que lo viven. Cuando uno habla de esto, normalmente nuestra tendencia es a usar esto, y esto es lo que vamos a hablar hoy, de relaciones y de cómo vivir eso, a ser una comunidad relacional. Normalmente solemos usar eso como una forma de termómetro que ponemos sobre los demás para ver si me están ofreciendo, se están satisfaciendo mis necesidades relacionales. Normalmente lo que solemos hacer es, miramos a la comunidad de alrededor, por ejemplo, después de un mensaje como este y decimos, pero es que eso no se vive. Y ese no es el punto del mensaje. Ese no es el punto del mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia, de acuerdo a Santiago, no es algo que yo uso para medir a los demás. ¿Qué es la Biblia de acuerdo a Santiago? Venga, los bíblicos de la sala, ¿qué es? Es un espejo, ¿sí? No es una cosa métrica que yo uso para medir a los demás, es algo que uso para verme a mí mismo. Y cuando hablamos de formar una comunidad relacional, la idea es qué estoy haciendo yo, qué estoy siendo yo, o cómo estoy yo participando de esa dinámica que hace de esta comunidad una comunidad relacional en medio de un mundo que vive aislado. La enfermedad del siglo XX, todos los, no sé, sociólogos y estudios y antropólogos y el mensaje social es el mismo. Nuestra enfermedad, la enfermedad que vivimos es la soledad. Es la soledad. ¿Por qué? Y esto es un poco de historia y no me voy a meter mucho, pero ¿por qué vivimos una soledad, tanta soledad? ¿Por qué mucho de lo que vivimos es me siento solo, entonces tengo que medicarme y tengo que tratar de, no sé, vivir, hacer cosas y hacer cosas? ¿Por qué vivimos eso? La idea tiene que ver con dos palabras que tú y yo conocemos muy bien, pero que nos cuesta mucho aplicar, y es individualismo y colectivismo. Individualismo y colectivismo. Di esas dos palabras conmigo, así nos sentimos bien y parece que sabemos más. Individualismo y colectivismo. Hay dos clases de sociedades en el mundo. En este mundo hay dos clases de naciones y países y culturas. Unas son las sociedades colectivistas. Las sociedades, por ejemplo, orientales son sociedades colectivistas. ¿Qué es eso de colectivista? En una sociedad colectivista, tu identidad y cómo te ves a ti mismo no está aislado del grupo al que perteneces. Es decir, te defines a ti mismo con el grupo al que perteneces, con tus padres y con el grupo más amplio al que perteneces. Eso te ayuda a verte a ti mismo y afecta a cosas como autoestima, afecta a cosas como autocompetencia, afecta a cosas como, ¿cuál es la dirección que voy a seguir en mi vida? Ese es el colectivismo. Lo estoy explicando, pero usualmente todos sabemos muy bien qué significa. Es una sociedad donde vivimos más en normas familiares y en normas de grupo y en qué pensarán los demás. El contrario a eso son sociedades individualistas. Europa, Estados Unidos, todas estas sociedades noratlánticas, somos parte de ellos, somos sociedades individualistas. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos nuestra autonomía, es decir, buscamos que nuestra imagen y nuestro autoconcepto se separe de todo lo demás, sea simplemente mío como individuo. No soy parte de un grupo, soy especial. La idea es separarme de todo eso. Y tenemos esas dos clases de sociedades, y el movimiento individualista es más contemporáneo. La mayoría de la historia, la gente ha vivido en sociedades colectivistas, donde la familia es importante, y qué opina la familia es importante, y lo típico. Algo tan sencillo como ¿con quién me casaré? Sí, hoy en día los jóvenes vivís con toda esa carga, y creo que ya puedo hablar en tercera persona, ya no soy joven, ¿verdad? Vivís con esa carga, ¿sí o no? Y digo, ¿con quién me voy a casar? Y sales con alguien. A veces, esa no era una pregunta que se hacía a alguien hace 200 o 300 años, no porque le obligaran a casarse, pero era una discusión más grande, era una conversación más amplia, incluía a tu familia, e incluía a otras personas, incluía a autoridades, incluía a lo mejor al líder religioso, a tu pastor, en esa conversación. Eso ya no existe. Ahora, ¿cuál es la cuestión a la que quiero llegar con todo esto? Que hay una paradoja del individualismo. Porque cuanto más hemos ganado individualismo, más nos hemos aislado de los demás. Y ha pasado esto. No tiene que ver con la gente en lo que estamos. En las culturas colectivistas, el sentido de quién eres, tu identidad, y el sentido de valor que tenemos está enraizado. La vida es más sencilla.
¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso, ¿ok? En una cultura individualista nos sentimos autónomos. La palabra autonomía viene de dos palabras griegas, significa auto, que significa uno mismo, nomos, que significa ley. Yo soy la legislación de mí mismo. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos cortado las raíces. Y de repente no nos sentimos enraizados. Nuestra cultura, lo podemos preguntar, incluso puedes pensar en esto, nuestra cultura no se siente de ningún lado. De ningún lado. ¿De dónde? No sé. No sé ni de dónde soy, no sé ni quién soy, porque hemos cortado las raíces. Y eso ha traído estrés y frustración a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir cada cosa. Y eso nos deja exhaustos en la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y qué carrera voy a vivir? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y en qué voy a trabajar? Todo eso nos deja exhaustos. ¿Por qué? Porque no hemos sido diseñados para vivir en individualidad, hemos sido diseñados para vivir en relación. Y en esta época, eso es algo que se está notando muchísimo más. Desde hace quizás unos 50 años, movimientos individualistas en Estados Unidos y que se han expandido por todo el norte a través de los medios de comunicación, a través del arte, a través de la cultura, llegan a nosotros y nos hace sentir, somos individuales, y yo soy especial, y yo tomo mis propias decisiones, yo soy el maestro de mi barco, ¿sí? Yo soy quien está al volante. Pero esta es la paradoja, nos sentimos más perdidos que nunca. Más perdidos que nunca. Porque hemos cortado las raíces. ¿Cuál es la iglesia del futuro, creo? ¿Cuál es mi sueño para nosotros? Es una iglesia de relación. Es una comunidad relacional. El esfuerzo al que vamos en el futuro, aparte de otras cosas, si Dios nos lo permite, es ¿a qué? A crear una comunidad de relaciones. A crear una comunidad fuerte, donde las relaciones sean lo primero. Ahora, no quiero que en tu mente ahora estés idealizando, ¿ok? Por fin, ahora me voy a sentir bien. No, las relaciones son complicadas, son difíciles. Y eso es lo que me encanta de Pablo, porque Pablo sabe que las relaciones son difíciles. Por eso muchas veces escapamos de las relaciones. ¿Por qué? Porque son tremendamente complicadas. Pero a donde quiero que vayamos en los próximos meses y en estos años y en nuestro futuro, en esa iglesia, que es una iglesia a largo plazo, es que seamos personas que buscan específicamente e intencionalmente establecer relaciones espirituales unos con otros fuertes. Y eso creo, esa es mi apuesta de futuro. Eso es lo que creo que va a mostrar el reino al mundo ahí fuera. Hubo épocas en las que la iglesia mostraba el reino de Dios, la belleza de Dios al mundo ahí fuera. ¿Cómo lo hacía? De diferentes formas, sirviendo, haciendo cosas. Hoy en día a lo mejor no, nos llama mucho la atención servir, no sé, a personas que están en necesidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, todo el mundo quiere hacerlo. Una de las formas creo que más va a brillar la iglesia en el futuro es una iglesia que sabe construir relaciones sólidas. Por eso Pablo escribe cosas como Romanos 12. Romanos 12 empieza, Romanos 12 y 1 y 2. Son quizás dos de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Así que, hermanos míos, Romanos 12, 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué palabras, ¿no? Sublimes, un peso enorme, un reto enorme, una meta enorme para nuestra fe. Por tanto, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios. Este es el capítulo 12. Pablo por 11 capítulos ha estado explicando la teología sistemática de lo que Dios ha hecho con la humanidad. Capítulos 1, 2 y 3 es la caída humana, 4, 5 y 6 es la redención, 7, 8 y 9 es lo que Cristo, hasta el capítulo 11, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, justificación y santificación. Esa es la misericordia de Dios. Lo habéis escuchado, os lo he dicho por 11 capítulos, esta es la misericordia de Dios. Que el pecado ya no domina nuestras vidas, sino que Él nos rescata y crea algo nuevo. Pero muchas veces leemos esto, creo, y lo hacemos con una actitud espiritualista o espiritualoide. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que lo leemos con nuestra mente occidental, individualista, lo abstraemos y pensamos, ok, sí, esto es lo que tengo que hacer, y meditar más, y leer la Biblia más. ¿Cómo puedo presentar mis cuerpos como sacrificio vivo a Dios, santo y agradable, que es vuestro culto racional?
¿Y cómo puedo no conformarme a este siglo, sino transformar mi mente, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento? ¿Para qué? Para conocer la buena voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien suena eso! Y muchas veces lo abstraemos y lo individualizamos y lo vivimos a un nivel espiritualoide, y lo que hacemos es tratar de ajustarlo en nuestra mente o darle vueltas en nuestra mente y decir: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Con quién me casaré? Todas esas preguntas. Y lo que está diciendo Pablo es algo completamente distinto, es mucho más con los pies en la tierra. Es mucho más práctico, de hecho diría, es mucho más pragmático, aunque no es mi palabra favorita, pero es mucho más enraizado en la tierra. Porque esto que está diciendo aquí en la mente de Pablo, por lo que os voy a decir ahora, tiene que ver con una cosa específica, con cómo nos relacionamos con los demás. Buscar la voluntad de Dios y transformarnos a la imagen de Dios y vivir de acuerdo a su camino y descubrir cuál es su voluntad y transformar nuestra mente, tiene que ver específicamente con cómo nos relacionamos con los demás, específicamente con aquellos que son parte de la familia de la fe. Tiene que ver con cómo respondemos a situaciones. Por eso sigue diciendo en el versículo 3, digo pues, y eso no está en la pantalla, ¿ok? Pero lo voy a leer igual. Digo pues, por la gracia que me es dada, la cual que está entre vosotros, que no tenga, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la habilidad de fe que Dios repartió a cada uno. Y ya empieza a hablar, ¿ok? Cómo pensamos de los demás y cómo pienso de mí mismo. Y Pablo empieza diciendo, ¿sabes todo esto que acabo de decir de la voluntad de Dios y de cómo Él moldea nuestras vidas y de nuestra transformación espiritual? Sí. ¿Sabes dónde empieza? Muy fácil. Empieza en cómo piensas de los demás y cómo piensas de ti mismo. O como decimos en Icono, amarnos correctamente. Amarnos correctamente. Y amar a los demás con compasión. Pero lo que me interesa viene después en el versículo 9, porque en el versículo 9 hasta el versículo 20 da una serie de axiomas, una serie de tweets, una serie de verdades rápidas, cortantes, directas, de cómo tratar y de cómo construir esas relaciones. Versículo 9 dice, el amor sea, ¿qué? Sin fingimiento. Ahí está el primer lugar, el amor sea sin fingimiento. ¿Okay? Icono, en nuestras relaciones vamos a vivirlas de una manera auténtica o vamos a poner máscaras. Es interesante lo que dice, porque uno puede vivir ese amor que profesan los demás de una manera fingida. Amaos el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos, con amor familiar. Esa es la imagen más grande que tenemos. Que aquellos que seguimos a Jesús pertenecemos a la misma familia, pertenecemos a la misma comunidad familiar, cuyo padre es Dios, pero somos hermanos y hermanas. Y eso a veces es difícil. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las formas de poner aceite en las relaciones humanas, de que sean fáciles, de que sean suaves, es honrando a los demás antes de buscar la honra para uno mismo. Es reconociendo la honra de los demás. Y vuelvo a repetir lo mismo, esa nota a pie de página. Yo sé que muchos estamos pensando, pero aquella persona no honra, y aquella persona... Esto no se trata de lo que los demás están haciendo, lo que quiero es llamar a qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás pensando ahora mismo, cómo estás viéndote en esto a ti mismo, a ti misma. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una persona que hace y que sirve y que va y que está en comunidad y que no deja las cosas para después y que no deja las cosas para mañana. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Una frase increíble, practicando la hospitalidad. Icono, déjame decirte algo. He escuchado un montón, escucho un montón, porque es parte de mi trabajo, qué es lo que pasa en nuestras vidas. Preguntando, ¿cómo va esto? ¿Cómo va aquello? ¿Cómo van los iconogrupos? ¿Cómo va esto? Y déjame decir, somos una comunidad tremendamente hospitalaria. Eso es una comunidad bíblica. ¿Quieres practicar la espiritualidad de una manera radical en el siglo, en el momento que nos toca vivir? Practica la hospitalidad. Y si no sabes cómo, pregúntale a alguien aquí, porque aquí hay gente que practica la hospitalidad de una manera increíble.
Ayer hubo un evento de senderismo y fue un grupo porque al final llovió y muchos se rajaron, yo entre ellos, yo uno de los que me rajé y me quedé en casa, pero fue un grupo y se lo pasaron increíble, me han dicho por lo menos, no sé, se lo pasaron increíble, pero fue un grupo y estuvieron juntos y compartieron lluvia juntos y corrieron juntos y se rieron juntos. Alguien me ha dicho que uno de los iconogrupos ayer se rajaron también y en lugar de ir al senderismo se quedaron a comer una fideuá, que hay en casa. Ok, suena bien, tengo que decirlo. ¿Sabes? Déjame decirte, ¿sabes? Los momentos más espirituales pasan alrededor de una mesa, con comida y con vino y con aperitivos y con risas. No es casualidad que el símbolo más importante que tiene el cristianismo es una mesa con pan y vino. Es ahí donde pasa la magia, no es aquí ahora. Tú me estás escuchando, yo te estoy aburriendo, tienes ganas de terminar esto, hay buena música. Pero no es aquí donde pasa la magia. No es aquí donde sucede lo más importante. Aquí es donde nos animamos, aquí es donde decimos, ok, vamos a salir a jugar el partido, vamos a salir y a darlo todo. Pero donde pasa de verdad el cristianismo, donde pasa de verdad nuestra fe y donde el Espíritu se mueve, es muchas veces alrededor de una mesa. Es muchas veces en una sala de casa con 4 o 5 personas riéndonos y hablando y conociéndonos y, como vamos a ver en un segundo, practicando comunidad relacional. Y eso es lo que el mundo va a ver, porque es lo que falta en el mundo. Falta entre nosotros y falta entre grupos de personas que realmente están sufriendo el individualismo y el utilitarismo de nuestra sociedad y que están viviendo la soledad de una manera increíble. Por ejemplo, personas mayores, personas de la tercera edad. ¿Qué pasaría si fuésemos una iglesia que lucha contra eso, empezando por nosotros? Practicar la hospitalidad. Gracias a los que practicáis hospitalidad. Gracias, porque estáis haciendo un ministerio espiritual. Estáis luchando contra el mal en este mundo. Cada vez que descuelgas el teléfono y llamas a alguien de la iglesia y dices, voy a comer, vamos a comer, vamos a preparar una fideuá, vamos a preparar un churrasco, vamos a poner vino y vamos a poner, no sé, qué es lo que te gusta, pero practicando la hospitalidad no es tan complicado. No es tan complicado. Es súper espiritual. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí está la tentación de que de responder como responde la persona natural. No, bendecid a los que os hacen mal. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Otra clave. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, participar de la emoción de la vida de las personas, no solo en un lado o del otro. Porque hay gente que solo aparece cuando las cosas van bien. También es cierto que hay gente que solo aparece cuando las cosas van mal. Personas con complejo de Mesías. ¿Sí? Que en realidad lo que quieren es aparecer para sentir que arreglan la situación. Y eso es cierto, también pasa eso. Las buenas relaciones pasan cuando cumplimos con estar ahí siempre. Cuando las cosas van bien y cuando lloramos y entendemos la dificultad de la vida. Una de las cosas que me cansa de la iglesia en general es que parece que no somos capaces de entender lo complicado que es la vida. Lo difícil que es la vida. Esta semana estaba hablando con un matrimonio de Icono fantásticos. Están haciendo cosas increíbles. Y hablábamos de personas que están pasando por momentos difíciles y que meten la pata. Y yo decía, sí, y a veces la iglesia cómo reacciona, cómo reaccionamos. Y digo, me da pena porque... O sea, una de las cosas que necesitamos entender es lo difícil que es la vida. Pero no solo para mí, es para todos. Cuando alguien cancela, alguien ha quedado contigo para tomar algo, y de repente cancela en el último minuto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enfadas y dices, no, es que me han dejado tirado y no sé qué? Entonces todo tiene que ver conmigo. O piensas, ¿sabes qué? La vida es demasiado complicada. Ya quedaremos otro día. Incluso aunque sepas que no ha pasado nada, simplemente esa persona se levantó mal y ya no tiene la fuerza para quedar con nadie. Y dices, no te preocupes, no pasa nada. La vida es difícil. La vida es tremendamente complicada. Y nosotros no lo vamos a hacer más complicado. Ok, no paguéis a nadie mal por mal, versículo 17, procurar lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él es el que pone la justicia, no nosotros. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, o premios amontonarás sobre tu cabeza. ¿Qué es lo que hace entonces el cristianismo? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Lo que hace es vivir una realidad alternativa. Y eso es lo que quiero para nosotros, es lo que creo que va a ser la iglesia del futuro. Una realidad alternativa cuyas relaciones son distintas, son más fuertes, somos más relacionales, somos mucho más cercanos unos a otros. Encontramos eso que el mundo está perdiendo y ha perdido ya desde hace algún tiempo. Y creo que eso es lo que va a mostrar la belleza de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Dejadme resumirlo en 5 cosas, y yo sé que ya vamos, pero simplemente las voy a resumir. 5 cosas para mejorar nuestras relaciones. Y esto aplica a los iconogrupos en específico. Es decir, si estás en un iconogrupo, vive esto. Y si no estás en un iconogrupo, vive esto, pero apúntate a un iconogrupo también, ¿ok? Así que vamos a hacer estas 5 cosas que creo que pueden ayudar. En primer lugar, lo primero que quiero compartir con nosotros, que creo que sale de aquí, son cosas que están de fondo, ¿ok? Que me han venido a la mente. En primer lugar, no ames a la comunidad. Y esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante. Joder, ¿cómo podemos ser esa comunidad relacional del futuro? Muy fácil. No ames a la comunidad por cómo te hace sentir. Ama a la comunidad por lo que es. No ames a la comunidad por cómo te hace sentir, ama a la comunidad por lo que es. Este es un principio que aplico y trae de otro área relacional. Cuando hablo a chicos que están saliendo, o cuando hablo a personas en el ámbito de las relaciones de matrimonio, una de las cosas que digo es, evalúa si amas a otra persona por quién es o por cómo te hace sentir. Porque muchas veces entramos en relaciones románticas no por la otra persona, no porque decidamos amar a la otra persona, sino por cómo me hace sentir. Y ¿sabes qué? A veces pienso que en la iglesia hacemos lo mismo. Estamos bien con la iglesia mientras me haga sentir bien, mientras me haga sentir de cierta manera, pero no porque querramos amar a las personas que son parte de esa comunidad. La forma más rápida de destrozar la comunidad, de destrozar lo que Dios está haciendo relacionalmente, es ser parte de la comunidad. ¿Por qué? Por cómo me hace sentir. Y muchos en el momento en que algo cambia, explotamos o, no sé, dejamos de hacer lo que hacemos o dejamos... ¿Y por qué? Porque en el fondo no amamos a la comunidad, la amamos como nos hace sentir. Dietrich Bonhoeffer, me habéis escuchado hablar de él, un genio de la teología. Él escribió en los últimos años de su vida en Alemania, antes de que lo ejecutasen los nazis, escribió un libro que se llama Vida en Comunidad. Y él dice esto, dice, si lo que amas es a la comunidad, si tu obsesión y tu objetivo es comunidad, vas a terminar destruyendo la comunidad. Y él está hablando de personas como tú y como yo, de todos nosotros, que a veces lo que hacemos es usar a la comunidad simplemente para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, lo que amo es cómo me hace sentir. ¿A qué nos lleva el texto bíblico? Es amar a la comunidad por lo que Dios está haciendo en ella y por lo que Dios puede hacer a través de ella en mi vida, pero no por cómo me hace sentir. En segundo lugar, no esperes que los demás sean Dios. No esperes que los demás sean Dios. Ni en la iglesia, ni en los iconogrupos, ni en tu familia. Uno de los grandes problemas de nuestras relaciones con los demás es que a veces ponemos en ellos la carga de convertirse en redentores para nosotros. Y convertimos a nuestro esposo o nuestra esposa en nuestro redentor y él tiene que satisfacer mis necesidades y solucionar mi vida, o lo hacemos con nuestra mujer o con nuestra esposa, y lo hacemos con nuestros amigos, y lo hacemos con nuestra comunidad, y lo hacemos con nuestros iconogrupos. ¿Y sabes qué? Déjame ponerlo claro, nadie puede satisfacer esas expectativas. Nadie. Todas las iglesias son compuestas de humanos y solo hay un Cristo, solo hay uno que murió en la cruz, solo hay uno que puede salvar y redimir esas necesidades que tienes. Y Él usa la comunidad, por supuesto. Pero no pongas en los demás la necesidad de comportarse como si fuesen el Mesías. Las personas fallamos, las personas rompemos, no me gusta usar esto para justificar, pero rompemos promesas a veces. Y a veces no cumplimos lo que los demás esperaban. Y a veces nos sentimos bajos de azúcar. Y a veces decidimos cosas de las que nosotros mismos nos arrepentimos. Y a veces hacemos cosas que hieren a los demás y ni siquiera lo sabemos. No pongas en los demás la carga de ser Dios para ti. Dios es Dios y los demás son los demás. En tercer lugar, esto es muy, muy, muy importante, hazlo seguro. Hazlo seguro. Lo que leo aquí es Pablo guiándonos a ser la clase de comunidad, a ser la clase de personas que hacen para los demás un lugar seguro. No sé si te has dado cuenta alguna vez, pero en el mundo no existen lugares seguros. Siempre vas pensando qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir, ¿sí o no? En tu trabajo, si digo esto, si digo esto otro, ¿sí o no?
No existen lugares seguros, incluso en tu familia o los amigos. Siempre estamos editando, ¿okay? En términos de Instagram, siempre estamos editando lo que decimos. Siempre estamos editando lo que comunicamos. Siempre estamos editando cuánto le enseñamos a los demás de quiénes somos de verdad. Vivimos en un mundo donde estamos constantes, y eso de verdad cansa, ¿okay? Vivir en un mundo así. Ahora imagínate que fuésemos una comunidad donde pase lo que pase, le podemos comunicar a los demás, esto es un lugar seguro, y seguro de verdad. ¿Por qué? Porque si entendemos bien la doctrina del pecado, nada de lo que hagas puede sorprenderme. Todos en esta sala somos Caínes en potencia. Todos en esta sala somos Caín en potencia. Solo la gracia de Dios nos mantiene. Solo la gracia de Dios nos mantiene en el camino. Y cuando entiendes la doctrina del pecado y cuando entiendes que todos somos Caín en potencia, nada de lo que te diga otra persona puede sorprenderte. A veces, como pastor, alguien viene y me cuenta algo que ha hecho y reacciono normal. Y esa persona se sorprende de que no esté un poco más. Le digo, ¿sabes qué? Si algo me enseña el cristianismo es que vivimos en un mundo caído. Y que nada de lo que tú hagas puede sorprenderme. ¿Sabes por qué? Porque ya ha pasado por aquí. Ya ha cruzado. Esa monstruosidad que tú has pensado o eso en lo que tú has caído, ya ha pasado por aquí alguna vez. Y solo la gracia de Dios ha hecho que no se haya convertido en realidad. Y eso lo que nos facilita es que podamos ser un lugar seguro para los demás y que los demás puedan vernos como un lugar seguro en relaciones, en vulnerabilidad, en abrirnos. Y eso tiene que ver con el cuarto punto y termino con esto, ¿ok? Tercero, cuarto, es la vulnerabilidad. Practica la vulnerabilidad. La comunidad no solo surge cuando conoces a los demás, la comunidad surge cuando dejas que te conozcan a ti. La comunidad no solo surge cuando sabes lo que pasa en la vida de los demás. La comunidad y las relaciones de verdad surgen cuando los demás empiezan a ver qué es lo que está pasando dentro de ti. Y eso pasa en las buenas relaciones. Las buenas relaciones son las que sabes que alguien más sabe todo lo que está pasando. Y eso solo pasa con vulnerabilidad. Y eso es lo que queremos que sean los grupos. Grupos donde es un lugar seguro, grupos donde no se espera que los demás sean Dios para nosotros, grupos donde al final se espera que se practique la vulnerabilidad, en grupos donde no amamos simplemente a la comunidad por cómo nos hace sentir. Termino con esta idea. Necesitamos una iglesia, y la iglesia del futuro es una iglesia de intimidad. Una persona, y me llamó la atención, una persona que se llama Jim McNeish dijo esto: la intimidad solo se encuentra en la seguridad del compromiso. La intimidad solo se encuentra en la seguridad del compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es una visión a largo plazo de la fe. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es la promesa de que pase lo que pase, yo voy a estar aquí mañana. No cambia eso todo en nuestras relaciones. No cambia eso en nuestros matrimonios. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando Amy y yo empezamos a salir y nos comprometimos y nos casamos fue que ella dijo, el divorcio no es una opción. El asesinato lo es, pero el divorcio no es una opción. No lo es, no es una opción. Y sabes que eso lo cambia todo. No importa lo que pase, mañana voy a estar aquí. Esa es la base de una comunidad relacional. Esa es la base de quiénes somos. Imagínate que puedes vivir con los demás alrededor y que podemos vivir como comunidad, y principalmente los iconogrupos, que es donde funciona la comunidad, que es donde nos volvemos vulnerables, que es donde nos conocemos, que es donde funciona la actividad pastoral unos a otros. Imagínate que es un lugar donde no importa lo que pase, no importa lo rarito que seas, no importa lo raro que sea yo, no importa, mañana estoy aquí. Y este es mi reto para nosotros, Icono. Cuando pienso en la comunidad del futuro, pienso en esa comunidad. Cuando pienso en la iglesia misional del futuro, que va a conquistar los corazones de las personas, pienso en una comunidad relacional. Y este es el reto. Lo tuviste contigo todo este tiempo. Lo tuviste en tus manos todo este tiempo. Aquí está el papel. Quiero asistir, quiero ser parte de un iconogrupo. Y si ya eres parte de un iconogrupo, quizás la pregunta que tengo para ti no es que asistas, quizás es el momento de facilitar un iconogrupo. Y abrir espacio, y abrir comunidad, y crear comunidad para crear esas relaciones sólidas, fuertes. En Icono más o menos ahora mismo el 40-45% de las personas que somos parte de esta comunidad estamos en un grupo. 40-45% más o menos. La meta sería que llegásemos y esto es mucho, al 80%.
al 80%. ¿Por qué? Muy fácil. Porque esa es la iglesia del futuro. Esa es la iglesia del futuro. Esa es la iglesia que algún día va a llamar la atención y va a reflejar la belleza de Dios en cómo nos relacionamos. Y es ahí hacia donde nos voy a llevar. Hay otras cosas que queremos hacer, pero de verdad queremos luchar por ser esa clase de comunidad relacional que se sienta alrededor de una mesa y que puede vivir esas relaciones de una manera divina. ¿Oramos, os parece? ¿Sí? Ok, ¿alguien más despierto? ¿Oramos? Gracias. Vamos a orar juntos. Padre, quiero orar en primer lugar por las personas que se sienten solas en esta sala. Quiero orar por las personas que se sienten solos y solas en esta sala. Y lo difícil que es cargar ese sentimiento. Lo difícil que es cargar con ese sentimiento. Y lo que queremos pedirte, Padre, es que tú eres el Dios que ha creado una comunidad, una familia. Nos has recordado que no hay forma de crecer espiritualmente si no es en relación con los demás. Así que yo quiero pedirte que tú nos conviertas en la clase de comunidad que puede vivir y crear relaciones y crear comunidad relacional bajo el poder de tu Espíritu. Quiero pedirte que no nos dejes influenciarnos por el mundo y la individualidad y el individualismo y la soledad sino que nos permitas crear algo que refleja el cielo en la tierra. Quiero pedirte, Señor, por cada iconogrupo, por el esfuerzo de los que lo facilitan, el esfuerzo de los que lo hacen posible, que tú estés con ellos actuando sobrenaturalmente. Y quizás, Señor, por el resto de las personas, que nos ayudes a buscar esa cercanía relacional. Que al final demostrará al mundo quién eres tú. Padre, gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.